Domingo Pipodio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Sí, así mismo, como todos los domingos acá, firme. Derlis Maidana, primer bloque, va a estar con nosotros, senador, oficialista, Colorado. Segundo bloque, Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay. La doctora Vivian López, jueza. La doctora Liz Lobo, jueza. Vamos a hablar de la ley de la carrera judicial. Muy importante debatir al respecto en este momento, que todo está en duda, ¿verdad? Y sobre todo escuchar la propuesta de cada sector. Ayer la semana pasada escuchábamos a los constitucionalistas. Hoy escuchamos a los jueces, ¿verdad? ¿Qué dicen los magistrados? ¿Qué opinión? ¿Cuál es su propuesta de solución? Porque escuchamos muchas quejas, pero no escuchamos propuestas de lo que no escuchamos. La descripción del problema ya sabemos de memoria. Sí, ¿verdad? ya sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Y yo leo cosas descabelladas de repente, entonces me gustaría escuchar a la gente que entiende, ¿no? Y en el tercer bloque va a estar con nosotros Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y arrancamos, le saludamos al senador Derlis Maidana. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para vos, Jorge, para Pipó, para toda la audiencia. Bueno, hicieron ya ustedes una especie de... ¿Viste que piden algunos? Tiene que hablar al presidente, tiene que hablar al presidente. Yo digo, con cautela, por un lado, ¿verdad? Porque lo que hemos visto hasta ahora es un manejo total y absolutamente sesgado de la información, dirigido a un solo sector. Entonces, si vos no tenés la totalidad de la historia, la opinión que vos puedas eventualmente hacer o la valoración que eventualmente puedas hacer, no va a ser una valoración objetiva viniendo del presidente de la República. Así es, yo creo que ni el propio abogado de la familia Gómez, el doctor Oscar Tuma, tiene todos los elementos a la vista. Se había manifestado que se le iba a entregar a todos los medios de comunicación. Entonces, como primera medida salió a hablar el vicepresidente de la República el sábado pasado, en el momento de anunciar la renuncia del diputado Orlando Arévalos, y también los afectados. Habló el miércoles el ministro Alcaraz, al día siguiente, el jueves, habló su hermana, la fiscal Liliana, y me parece importante, ministra de Seprelat, que hagan las aclaraciones pertinentes, que respondan a todas las inquietudes y el contexto de sus conversaciones con el fallecido diputado. Y yo había manifestado ese día de que desde el momento que el presidente de la República le da confianza, nosotros vamos a seguir apoyándole a los ministros, así como le apoyamos al presidente de la República, y esperemos que en la brevedad posible, en la semana, todos los medios de comunicación, las partes afectadas y la ciudadanía en general pueda tener acceso a la totalidad de los chats, ya sea con políticos, con empresarios, con personas vinculadas al sector eclesiástico, y todos los afectados en conversaciones con el fallecido diputado, para tener su propia idea, su propia noción, y para que esa información muy sesgada y muy focalizada hacia el movimiento Honor Colorado y hacia el Partido Colorado, la gente pueda mirar que no es tanto así. Sobre todo, senador, esto comenzó como un intento de ataque a Honor Colorado, y por el camino parece esa película en que el misil se da vuelta contra vos y viene hacia vos, ¿verdad? ¿Viste? Parece que gira en el aire y te viene hacia vos la bomba. Y terminó Honor Colorado siendo un partícipe, un actor de reparto, y el actor principal, Mario Audo Benítez, y todo su equipo, todo su gabinete, todo su vicepresidente, todos sus candidatos. Digamos, lo que era la realidad, porque si uno veía los afiches del fallecido Lalo, era candidato Vince, presidente de la República, Marito, presidente de la Junta de Gobierno, Lalo, diputado. Entonces, yo no sé cuál era el objetivo, si salió mal, si se dio vuelta al misil. A mí la única cuestión que me preocupa es que hay sí cosas que son anecdóticas y hay otras cosas que no son tan anecdóticas, como el financiamiento político del que se habla, y de que al parecer todo da para entender que ese financiamiento político que recibió cierto sector, que no es precisamente el tuyo, sirvió para un blindaje durante 5 años de cierta gente, ¿verdad? Porque en 5 años, el propio Yussi dice, nosotros nunca le investigamos en 5 años a Lalo, dice. Y claro, si puso un palo, más de $1 millón, como dice él, yo tampoco te iba a molestar. Entonces, eso es grave.
Pero ahora no podemos investigar, resulta porque está contaminado, no sabemos cuál es verdad. O sea, cada uno quiere decir cuál me gusta, elijo cuál me gusta, a quién le creo, a quién no le creo, cuál es de verdad, cuál. Claro, no quiero decir la palabra porque no estoy en el repasador, pero se enrareció todo, ¿verdad? O sea, se fue todo. Totalmente, donde aparece también justamente esas conversaciones con el señor Melgarejo, donde hay indicios fuertes de que el fallecido diputado aportó $1 millón para la campaña de Fuerza Republicana, ¿verdad? Del sector político, donde él gana las internas del Partido Colorado para representar a la lista 1 finalmente por el departamento Ahí hay de dos Amambay. casos, doctor, hay una mezcla. Y también sabemos que el señor Lalo venía del sector ganadero, ¿verdad? Que él ingresa, no sé si al cartismo, al movimiento, ya luego de las generales, cuando son conversaciones propias de las bancadas en el Parlamento, donde uno busca aliados para sacar su agenda de trabajo. Pero hay dos momentos, yo creo que, y ahí lo que le confundieron un poco a la gente, porque hay dos conversaciones. La de Beto Melgarejo, él le habla de $1,5 millones puesto contra Santi Peña en la campaña en que gana Marito. Y más de $1 millón. Y en el segundo audio, cuando habla de Hugo Velázquez con su hijo, dice, me pidieron 1 o 2 millones, pero para la siguiente campaña en que sí fue candidato número 1 a ser diputado por el departamento. Hay dos momentos. Entonces, hay dos financiamientos. Uno que no sabemos si se concreta o no, pero parecería que sí. El segundo, porque al final fue número 1 por el departamento. Y el primero dice, $1,5 millones puse para la campaña y nadie le revisó sus cuentas durante 5 años de Marito. O sea, no es uno, son más de $2 millones, uno y pico y uno más. Y eso ya no puedo investigar, hoy está todo contaminado. Por eso es importante tener todos los elementos a la vista, todos los chats, todas las informaciones y que el Ministerio Público haga una exhaustiva investigación y bueno, al amparo de la ley, que se le castigue a aquellos que han fallado. Nosotros también como jurado de enjuiciamiento tenemos que lavar la cara a la institución. Creo que es una acertada de todos los miembros la elección como futuro presidente del ministro Garay Zucolillo. Me estaba diciendo el jueves ya un periodista que le cuestiona también a Garay, pero dice, no, sabemos que es honesto, pero tiene mora judicial, tiene poco trabajo. Entonces cualquiera que iba como presidente iba a ser cuestionado, no pero me parece que en un momento de transición la figura de Garay Zucolillo puede no solamente traer paz a la institución, sino empezar de vuelta a darle credibilidad mientras discutimos los problemas estructurales de la justicia, como la ley de la carrera judicial, que justamente el doctor Delio Vera y otros, con ellos habíamos trabajado hace 4 años y retiramos de vuelta el proyecto porque otros gremios de jueces fiscales no estaban de acuerdo, pero me parece que así como se ha trabajado en la reforma del Ministerio de Economía, así como el Banco Central del Paraguay, nadie duda de su independencia conjuntamente con el Ministerio de Economía para blindar ante cualquier choque externo de la economía paraguaya. Hoy necesitamos esa ley de la carrera judicial donde la meritocracia debe primar para la elección de los mejores jueces, fiscales y defensores públicos al servicio del Paraguay. Qué difícil ya en medio de todo esto separar la paja del trigo. Por eso que vos dijiste que está todo emputecido. No pude decir eso, no me dejaste. No, yo digo. Eso quería decir, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Me parece a mí lo más grave. Que esto forma parte de una operación donde, yo decía la semana pasada, donde Osmar Legal no es precisamente el director de orquesta. ¿Y por qué digo esto? Por 2 hechos objetivos bien puntuales. El 11 de marzo, ahora en un mes, vence el plazo del Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo del caso Ceprelat Filtraciones, la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla, para abajo, Mauri, Yussi y compañía. El 11. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué hoy aparecen los abogados de estas personas imputadas, Cecilia, Rolón Luna, Felino, todo ese, cabalgando sobre esta historia? ¿Con qué intención? De erosionar a los administradores de justicia, fiscalía, jurado de enjuiciamiento de magistrados, el poder judicial, etcétera, etcétera.
Porque ellos saben que esa causa es una causa cerrada, bien armada, bien documentada y sostenida. Y fue clave la participación, por ejemplo, de la ministra de la CEPRELAT, la doctora Liliana Alcaraz, en colaborar con la Fiscalía, porque hace una auditoría en CEPRELAT y ahí saltan toda la manipulación que hicieron y que utilizaron esa institución como garrote político. Y ellos saben que si eso llega a la instancia, a un juicio oral, es insostenible. Y ahí se van a ver en figurillas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tirar mierda por todos lados, direccionar esto para precisamente cuando salte esa cuestión, todo carezca, sea todo muy raro y no exista credibilidad ni confianza en la justicia manejada por Honor Colorado, los fiscales que son manejados por el abogado, etcétera, el mismo relato, ¿verdad? Y me parece a mí el último manotazo de ahogado también con algunos hombres que todavía no terminaron de retirarse del embajador que fue rajado por el gobierno de Donald Trump, el embajador que estuvo acá. Y hay algunos protagonistas que están todavía dando vueltas. Y a eso sumarle otra vez el tema USAID. Vos decís que estoy mezclando todo, pero todo tiene que ver, porque son los mismos actores, medios de comunicación que formaron parte de la opereta, que aplaudieron incluso las filtraciones en su momento, y estos abogados que hoy están involucrados, y donde aparece en un segundo plano el hecho más objetivo de la conversación de Lalo Gómez, que es lo del financiamiento político, que se aprobó en septiembre del 2020 y que tanto gritó Katia González, Rocío Vallejo y compañía, hoy no dijeron ni una sola palabra sobre la confirmación de que incluso ahí se financió una campaña electoral con dinero de origen turbio, donde ellos sí tenían información, pero se callaron, recibieron la plata y miraron para otro lado. Y estos actores políticos o estas personas que acabo de mencionar no dicen absolutamente nada. Están preocupados a ver si los bocaditos de la reunión de Segafilat compró el banco Atlas o compró el banco Baza y no preguntándose de cómo perdieron una elección, porque ellos estaban con Efraín en ese momento, con plata. Yo saltaría por el techo, ¿verdad? Y me dicen, te perdiste la elección con plata del narcotráfico, yo estaría gritando por los cuatro vientos y fue Efraín Alegre, ¿verdad? Vos no estarías enojado. Yo me acuerdo, Pipo y Jorge, cuando se trató el desafuero del expresidente Mario Audo Benítez por esta causa que vence el plazo el 11 de marzo, un ex profesor, ex fiscal, conocido abogado del foro, sale y dice de que Mario Audo Benítez tiene fuero y que se tiene que tener los votos. Y yo coincido, porque es un presidente que terminó su mandato, pero cuando Horacio Cartes, hubo un pedido de desafuero contra Horacio Cartes, no, Horacio Cartes no tiene fuero. Y ese tipo de interpretaciones forzadas, direccionadas y que apuntan hacia un solo sector también se hicieron en los organismos de control, en la era del presidente Audo. Y tal es así que se prepararon documentos, reportes de operaciones sospechosas que fueron utilizadas sin un mayor análisis posterior. Entonces, por eso nosotros pedimos de que el juez legal entregue todas las copias, que actúe la justicia. Y bueno, y también sabemos que en estos chats están personas vinculadas a diversos sectores políticos, diversos partidos políticos, inclusive, no solamente de movimientos internos, pero el ataque es solamente hacia el gobierno. ¿Por qué no habla? De por qué habló solamente el vicepresidente. Luego salieron los ministros afectados a aclarar toda su participación. Tampoco convence. Pero bueno, tenemos que también salir nosotros con el relato del gobierno para tratar de aclarar todas estas situaciones. ¿Ustedes se imaginan si en esa conversación hubiese aparecido que Lalo Gómez puso plata para la campaña de Santi Peña? O de Horacio Cartes o de Horacio Cartes o de Honor Colorado. ¿Vos te imaginas? O de Derli Mañana para senador nomás. El escándalo que eso hubiese significado. Totalmente. Un escándalo mayúsculo hubiese sido. Sin embargo, hoy se achican las letras, se desvía el tema, aparece otra cuestión, aparece peleas de periodistas, y eso para desviar la atención, ¿verdad? Imagínate
Nosotros los periodistas no somos protagonistas de la noticia, pero la semana pasada esa era la noticia. Cuando tenés ahí cuestiones mucho más graves y sustanciales, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que también la justicia electoral a través de la Dirección de Financiamiento Político puede pedir informes, hacer una investigación sobre esta cuestión por cuerda separada, independiente de todos los procesos que tienen que sufrir la gente que está en este tema. A mí me preocupa porque ya hemos entrado, y creo que la semana pasada vos hiciste una aclaración o un comentario, estamos entrando en que toda persona que haya eventualmente intercambiado mensajes con Lalo ya es considerada bandida. Sí. Y eso, mucho cuidado con eso. Yo una casa de brujas. Dos chats que se publicaron. Uno del colega Enrique Berni, donde le dice si le podés recibir a tal juez, a tal fiscala. Después le dice, este caso no, en otras palabras le dice Enrique, no te voy a poder ayudar porque es un caso difícil. Se le negó Enrique Berni, por lo menos en el chat que yo he visto. Entonces, y también del vicepresidente de la República, ¿verdad? Donde le pide, le escribe naturalmente un diputado de la integrante de la bancada del Partido Colorado va a tener un contacto con el vicepresidente de la República. Y hasta donde yo vi, el vicepresidente no hizo ningún tráfico de influencia al llamar o al mensajear y a averiguar cuál es la situación del diputado, porque sabemos de que en el Parlamento también permanentemente se votan proyectos de leyes afines al Ejecutivo y un diputado integrante de la bancada siempre te va a estar preguntando, pero eso no significa que el presidente de la República, el vice o los ministros, por supuesto, puedan prestarse hacia hechos punibles. La sola conversación no constituye ningún hecho punible. Ahora, si allí se constata que hay ofrecimientos de dinero, que hay depósitos, que hay tráfico de influencias, por supuesto que allí el Ministerio Público tiene toda la libertad de abrir una carpeta judicial. Fiscal. Absolutamente. Nosotros hablamos con el vicepresidente la semana pasada y hace una observación. Uno de los pocos puntos que está claramente en nuestra Constitución Nacional, el rol del vicepresidente de la República es la de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso no significa precisamente que sea pasapapel, que envía un proyecto para que sino significa el lobby permanente con todos, no solamente con los de la bancada o los oficialistas, con los 125 legisladores parlamentarios, los 80 diputados y los 45 senadores. Y por otro lado, lo que decía también Liliana Alcaraz, porque estábamos escuchando la semana pasada, tienen que renunciar. Liliana Alcaraz explica la conversación. Ella fue candidata para presidir la Asociación de Fiscales del Paraguay. La hermana Lalo Fiscal, compañera de Liliana. Egidia Gómez, que acompañó la lista de Liliana. Y ella se tenía que ir a Mambay. ¿Y quién era el referente allí? Lalo Gómez. Y con la hermana, la fiscal, no podía acompañarla a Liliana Alcaraz en una cena, entonces Lalo se ofrece. No hubo ninguna conversación que tenga que ver con alguna causa o en su condición o en su rol de fiscal, es lo que explica Liliana Alcaraz. Estrictamente se redujo esa conversación que tuvo por la cuestión gremial. Entonces vos decís, ante esta explicación y que lees esa conversación, no hay algo más. ¿Por qué va a plantear la destitución de Liliana Alcaraz? Claro. Por pase de factura de un medio de comunicación que no la quiera Liliana Alcaraz porque fue la que allanó el Banco Atlas, el Grupo Sucolillo. Por eso. Aparte, la señora Liliana Alcaraz, tengo entendido que perdió esa elección. Perdió. Y eso ocurrió mucho antes que el señor Gómez haya sido diputado. Sí. Eso ocurrió allá por el 2015-16. No es que la defiendo. Y con relación a Marco Alcaraz, yo había dicho en la semana, desde el punto de vista ético, es reprochable el recibir obsequios, pero hasta una periodista muy conocida del grupo ABC ha dicho que no podemos dudar de la trayectoria de Marco en su lucha contra el crimen organizado. Este operativo Pavo Real, a ultranza, todo esto, le acusaron también de que le había sacado a la fiscal Lorena Ledesma, aclaró muy bien en su conferencia de prensa que le confirmó en 3 oportunidades y que hasta hoy sigue con este tema de cabeza branca. Entonces, es importante que hayan salido a aclarar y bueno, en este caso nosotros siempre como integrantes de la bancada oficialista
le damos el voto de confianza al presidente, pero cuando se tenga una mayor información y si hay ministros también vinculados a hechos punibles, pues bien, tienen que irse también si eso está demostrado. A mí, no sé si ya me causa gracia o ya me tragicómico, creo que es la palabra cuando uno ve determinados pontífices que tenemos últimamente. Vi que el suplente de Lalo Gómez, que entró luego de su muerte, o sea, suplente número 1 a Amambay, que tiene que ser la lista de Lalo Gómez, pues entró con él. El primero era Lalo, el primer suplente es de Lalo. Sale a acusarle a Marco Alcaraz de Badulá, que tener vínculo con el narcotráfico, y él es suplente de Lalo Gómez porque Lalo Gómez le puso ahí. O sea, al nivel de locura que llegamos, todo ya es. Así, pero muñeco, ¿vos cómo llegaste a donde estás acá? Yo era suplente de Lalo Gómez. ¿Y quién te puso? La Trinidad le obligó a Lalo Gómez, Juan Pablo II, a que te ponga número 2, o te puso a Lalo Gómez porque sos su socio. O sea, estás enojado porque Marco Alcaraz hablaba con Lalo Gómez, pero vos sos el suplente de Lalo Gómez. O sea, estaba en el regazo, el cachito de Lalo Gómez era. Entonces, hay un nivel de falta, una falta de respeto a la gente, que yo creo que se evidenció con la marcha que hubo la semana pasada, el intento de marcha frente al jurado de enjuiciamiento. Si la gente creyera realmente que esta gente legítimamente fue a reclamar por una justicia transparente, honesta, hubiera acompañado. Pero como saben que fueron los de un sector que ya tuvo y manejó el jurado de enjuiciamiento durante 5 años y hizo todo lo que hizo, porque todas estas comunicaciones no son de ahora, son del jurado anterior y del consejo anterior y de los miembros anteriores, donde eran mayoría ellos. ¿Quién le eligió a todos estos jueces? ¿Quién le eligió a los ministros de la Corte? ¿Quién le eligió al fiscal general? El equipo de Marito con mayoría absoluta en todos esos cuerpos. Los 5 años. Los 5 años. Entonces, claro, la gente dice, ¿qué me voy a acompañar a esta que decía le damos la mano a Yucio para que nos le hagan una interpelación simplemente? O me voy a ir al lado de esta vieja que cobraba USAID. O me voy a sentar con este tipo que es el suplente de la loca. Entonces, ¿qué legitimidad tienen? Ninguna, porque cuando van a marchar tienen que arrear 50 pobres infelices que van con ellos porque la gente no los acompaña. La credibilidad tampoco es que ellos tienen la gran credibilidad. Y yo me voy entonces a decir, ¿dónde uno mide la credibilidad de una persona? Únicamente en la hora del momento de las urnas. Y hace un año tuvimos elecciones, un poquito más, y hace un año la urna le dieron el 25% a esta gente. Entonces, déjense de joder, tuvieron 5 años en el gobierno y la gente les pagó con eso. Totalmente, yo creo que esa manifestación y aparte la generalización, yo creo que cada uno de los integrantes del jurado del periodo anterior y del actual son y somos responsables por el sentido de cada uno de nuestros votos. A veces votamos juntos, a veces votamos en disidencia. En el caso mío, yo siempre he votado en el 90% en contra de las pretensiones del señor Lalo, ¿verdad? En el caso Sadi López no voté, en el caso de Katia Uemura votamos en contra con la doctora Alicia Pucheta de Correa. Las camaristas votamos por el enjuiciamiento y la suspensión de todas estas magistradas en Amambay. Y pareciera ser de que ellos, estos medios también, solamente ellos quieren condena. Y sabemos que el jurado, como cualquier otra institución judicial, está al principio de las garantías constitucionales, donde si hay pruebas hay que condenar, pero si no hay que absolver. Y finalmente otra cosa, senador, es 5 años no se le molestó a Lalo en el gobierno de Marito. Y en este gobierno se le empezó a investigar hasta llegar al allanamiento mal hecho que se pudo hacer en este gobierno, con las autoridades de este gobierno. ¿Por qué en 5 años no se pudo allanar a Lalo, ni investigar a Lalo, ni había investigación de la Senat contra Lalo? Porque el Lalo era parte del gobierno. Y en este momento, este gobierno, en un año, se le dejó a la institución de trabajar libremente y se llegó a ese allanamiento. Que se haya hecho una barbaridad después del allanamiento, que haya terminado con su muerte injustificada, es otra cosa. Pero no se le impidió al juez trabajar, ni a la Senat trabajar, ni a la policía trabajar, ni a nadie trabajar. Como Claro. si evidentemente se le impedía en el gobierno anterior. Porque o si no iban a decir el cartismo protege al crimen organizado. Al contrario, lastimosamente para Lalo Gómez, la no protección del cartismo le costó la vida, pero por culpa del abdismo al final. Para redondear, senador,
escándalos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados creo que vienen del 2002 para adelante. Estaba revisando en archivos ya inclusive audio de Pancho de Vargas y compañía con el... Como que es cíclico. ¿Qué tenemos que hacer? Hay algunas observaciones que se hacen acerca de la conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Hace 8 días, en este espacio, en este programa, ahí estaba sentado el doctor Juan Carlos Mendonca y acá estaba sentado el doctor Emilio Camacho. Hay una coincidencia entre los constitucionalistas de que este sistema no funciona. Y hoy, la conformación del jurado, digo, y hoy haces una consulta con los actores protagonistas de todos los sectores y te dicen lo mismo. Pero nos quedamos, como decíamos recién, en la descripción del problema. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Y algunos ahí te hablan de la reforma de la Constitución Nacional. Y ahí comienza. Y ahí es donde empezamos otra vez el griterío y nos rasgamos las vestiduras, la reelección, etcétera, etcétera. Entonces, sí, y ahí hacemos un paréntesis. ¿Existe una intención real de solucionar toda esta podredumbre o simplemente son poses? Campañitas de medios de comunicación, show de algunos sectores para erosionar a un sector, comunicados de ciertos gremios para la pose nomás, para no estar callados, o hay una intención en serio de cortar de raíz. Marcelo Duarte nos decía el otro día, a lo mejor en el espíritu, en el 92, de los constitucionalistas, esto pareciera ser que iba a funcionar y que iba a haber un control. Pero hoy en la práctica ya nos dimos cuenta de que no funciona. Entonces tenemos que cambiar. Sí. Yo creo que entre los órganos extrapoder, y son casi similares, el Consejo de la Magistratura, en mi opinión humilde, ha mejorado la calidad de la selección de jueces, fiscales, tienen su propio reglamento. Creo que Riera, cuando estuvo de presidente, hizo algunas reformas importantes. Sin embargo, el jurado, y yo lo vengo diciendo antes de esto, merece una reforma constitucional. Nosotros los políticos ya no tenemos que inmiscuirnos en la justicia, porque para eso está la superintendencia de la Corte o cualquier otro organismo, que la propia Corte Suprema de Justicia se encargue de sancionarle, o que el defensor general, el fiscal general le sancione a los fiscales, el defensor general, los defensores públicos, y realmente que el político se dedique al Parlamento a sacar buenas leyes para el funcionamiento de la República. Y creo que el doctor Delio Vera y todo su equipo, la ley de la carrera judicial también, que puede hacer un gran aporte para el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Senador, te agradecemos. Me pasa nomás también acá esto que la semana pasada saltó. Aparece conversaciones del exministro de la Senat y exministro del Interior del gobierno anterior, Yucio, en conversaciones con Lalo Gómez. Habría pedido camioneta blindada para Lalo. No, a Lalo. A Lalo. Le pedía a Lalo su camioneta porque él tenía seguridad. O sea, la seguridad del ministro del Interior a Lalo le y de la Senat estaba a cargo de Lalo en la época de Marito. Y Yucio, siendo Yucio, le pidió lo mismo a Marcos Vinicius. Tiene una debilidad por los blindados. Pero por eso, personas que tienen causas judiciales, que tienen procesos abiertos, salieron en estas 2 semanas como los grandes próceres de la ética, de la moral, y a pontificar y a dar cátedras de cómo tenemos que conducirnos nuestra república. Yo creo que por eso debemos fortalecer las instituciones, y no solamente un enfoque sesgado de que apuntar hacia un solo sector. Ya un expresidente de la República siempre decía que la corrupción y todos estos hechos no son una cuestión cromática, que hay personas lastimosamente de todos los colores y de todos los gremios, todos los ámbitos vinculados a estos hechos. Solamente para terminar, hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Se habla muy poco, está muy bajo el volumen del tema de la discusión de la mafia de los pagarés. Y yo decía hoy, verán, pues la mafia de los pagarés, ¿quién es el que genera los pagarés para que la mafia después funcione, ese sistema mafioso de la justicia? Las entidades financieras. Entonces, si las entidades financieras son las que están coimeando al sistema judicial, como es, la corrupción se baila a dos, ¿verdad?
Nadie le está cuestionando a esa entidad financiera que después le venden su cartera a unas mandatarias que de ellos mismos, que después le coimen a los jueces y a los fiscales, y a los fiscales no, a los actuarios, a los ujieres. Pero ¿quién coimea para cobrar? Los que generaban los pagarés. ¿Y quiénes generaban pagarés? Son los que sacan comunicados después ofendidos y quieren transparencia en la justicia. Nadie le reclama eso a ellos. El próximo 7 de marzo vence el plazo y todos los jueces que fueron informados en el oficio de la fiscal Belinda Bobadilla están sujetos a enjuiciamiento o investigación preliminar que se va a determinar el 7 de marzo, porque realmente, principalmente los muchísimos docentes de toda la República del Paraguay son víctimas de esta mafia de los pagarés que, en honor a la verdad, la propia Corte y el jurado están tomando medidas sin precedentes para dilucidar todos estos hechos. Senador, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta. Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, la doctora Vivian López, jueza, y la doctora Liz Lobo, también jueza. Pero antes de la pausa, Bristol con ofertas en aires acondicionados. Desde solo 18 cuotas, 199.000 guaraníes. Además contás con instalación gratuita, más un pack de 12 latas de regalo hasta agotar stock. Acércate a una de las 90 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991670000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes y también con la teleaudiencia. Y también están con nosotros la doctora Vivian López, jueza. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches, encantada de estar con ustedes. Y también la doctora Liz Lobo, también jueza de paz. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo Buenas noches, un saludo a la audiencia también. Bueno, a ver, ¿cómo arrancamos? Hoy en medio de todo este escándalo de los chats, aparece la justicia en el centro del debate y hablaron el domingo pasado desde el púlpito, desde la iglesia, todos los sectores, de la podredumbre del sistema de justicia. Entonces, describiendo los problemas que tenemos, ¿qué hacemos ustedes que son los afectados, que son los administradores de justicia? Una opción, un camino para lograr la independencia del sistema de justicia pasa por la ley de la carrera judicial, doctor. Empezamos contigo. Tal cual como está señalando la queja general sobre la administración de justicia y la indignación de la ciudadanía y que también la nuestra, ¿verdad? Nosotros mismos los jueces nos sentimos también indignados porque no es una cosa nueva. Hemos hecho ya en su oportunidad comunicados, denuncias del año 2002, el tema del funcionamiento del jurado de enjuiciamiento. Hemos realizado nosotros una convención después de los audios también en el año 2017, haciéndome a culpa, porque también hay que asumir que la administración de justicia hay una desconfianza total y la figura del juez está desgastada. Entonces nosotros pedimos de cara a la ciudadanía la comprensión y el compromiso de doblar esfuerzo, de trabajar por la mora judicial, la corrupción, la transparencia, que es lo que es el problema, y también la conducta, la probidad, buscar el cumplimiento a cabal de la función del juez en base a lo que habla la Constitución y la ley. Entonces, el problema radica que hasta hoy no podemos consolidar una independencia del Poder Judicial. Se han creado dos órganos extrapoder importantes después de la nueva Constitución Nacional del año 1992, con la esperanza de que podíamos mejorar la selección de los postulantes a la Judicatura Nacional, la permanencia, la confirmación y también el órgano de control del jurado de enjuiciamiento para depurar el plantel de jueces. Pero hoy nos damos cuenta que estamos en la misma. Hoy nuevo audio desnuda la falencia, la fragilidad de las instituciones y también
que a lo mejor no es el jurado del Consejo, sino también las personas que integran, o la injerencia política, económica, mediática que sufrimos nosotros los jueces. Entonces, la Administración de Justicia y todo el sistema judicial, ¿cómo podemos mejorar? Es cuestión de analizar. Nosotros lanzamos como una primera solución, diríamos, plantear una nueva ley, o la ley de carrera judicial, que ya lo hemos planteado en el año 2021, y fuimos obligados prácticamente a retirar la misma, porque por la presión política y también judicial. Entonces, hoy nuevamente queremos reactivar ese proyecto de ley de carrera judicial que va a permitir, con reglas claras, más transparentes, con los integrantes que puedan estudiar el currículum, la formación de los candidatos al postulante. Eso es una solución por de pronto, salvo que más adelante se plantee una reforma constitucional en cuanto a la integración del jurado del Consejo de la Magistratura, que sabemos que en mayoría está integrado por el sector político. O sea, ¿quién le pregunto, quién me puede explicar en qué consiste esa ley, qué cambios introduce? ¿Quién ¿Me permitís? Sí. Para que entienda la teleaudiencia, otra ley más dirán, No, ¿verdad? claro. O sea, tantas leyes tenemos. Bueno, la ley de carrera judicial primero es una deuda constitucional. Está en la Constitución prevista que haya leyes para toda la carrera militar, la carrera diplomática, la carrera judicial. Nunca se trató en el Parlamento, nunca avanzó. Estamos hablando incluso de antes del 2021, cuando ya hubo una comisión de reforma en el primer gobierno, ya por creo que Sergio Godoy era el presidente de la Comisión de Reforma Judicial, participamos nosotros como asociación, todos los gremios fuimos, quedó ahí, nunca avanzó. Porque la ley de carrera judicial es un límite al poder. Y no solo al poder político, porque escucho mucho, esto es político. Claro, designar un juez es una acción política, es una decisión política. Removerlo también, pero político en el sentido de institucional, de constitucional. Porque ese es el poder que le da la Constitución a los órganos extrapoder, al Consejo para seleccionarlo, a la Corte para designarlo y al jurado para removerlo. Entonces la ley de carrera limitaría el poder de quienes ejercen ese poder. Porque hoy en día el problema, como dice bien el doctor Delio, no es el poder político nomás, sino todos los demás factores de poder. El mediático, ¿verdad? El económico. Entonces, ¿cómo hacemos para limitar, para que no se influya en quien tiene el poder de decisión? La ley le tiene que limitar. Así no vamos a estar preocupados de quién venga o de quién sea, porque va a tener un límite. Un límite que ya vimos es la ley de confirmación, que en mucho tiempo se peleó para que los jueces que ya están en la carrera judicial, o lo que llamamos carrera porque no tenemos ley, que ya están en el sistema, no deban volver a concursar por el mismo cargo donde están. Porque si no, tienen que volver a pasar por todo nuevamente ese manoseo, ¿verdad? Político o económico o mediático para poder volver a concursar. Como en otros países hay una inamovilidad. En nuestra exposición de motivos, cuando planteamos la ley, justamente con quien hoy es senador, Derlis Maidana, en ese momento era diputado, le planteamos desde el punto de vista de los constituyentes. El doctor Oscar Paciello, el constituyente, que prácticamente es el padre de nuestra Constitución, decía, la única garantía de independencia es la inamovilidad del juez. Y las confirmaciones son, como está diseñada nuestra Constitución por la Corte, una garantía de decir, bueno, esta persona se ha portado bien, goza de buena conducta, ha hecho bien su trabajo. Y la ley de carrera lo que haría es describir y pautar objetivamente qué es buena conducta, qué es un buen trabajo y por qué merece esta persona seguir en el sistema o por qué esta persona debe salir del sistema. ¿Y quién decidiría ahí eso? O sea, una vez que yo cumpla, ponerle que cumpla los requisitos, Sí. ¿quién va a decir, bueno, está bien, este cumple, sigue? La Corte, porque la Ok. Constitución Esa es la le diferencia. da esa facultad. Nuestro proyecto no altera el diseño constitucional actual. Y también es un proyecto que si de avanzar, mañana se puede aplicar, porque no suma presupuesto, no crea cargos, es tal cual el diseño constitucional actual. Un consejo y una corte. Un consejo que hace una terna con pautas objetivas
y una corte que elige también con pautas objetivas. O que decide, esta persona ya no está más en el sistema, con pautas objetivas, porque la persona separada del sistema tiene derecho a saber por qué. Claro. No se le puede decir simplemente, no se le confirma y nunca sabemos por qué. Entonces, la ley de carrera judicial, en resumen, es un límite al poder de quienes los ejerzan, ya sea en el Consejo, ya sea en la Corte, y también influiría en el jurado de enjuiciamiento. Ahí esa parte, doctora, cuando usted dice podría llegar a influir en el jurado de enjuiciamiento del magistrado, queda claro que con esta confirmación que se tiene que hacer, se da un sometimiento al poder político. Sí. De alguna u otra manera, porque como dijiste recién, después de 5 años tenés que ir a hacer el lobby correspondiente. Sí, Entonces, eso de alguna u otra manera es un sometimiento. pero ahí tenemos ya la ley de confirmación que está vigente y que incluso por un fallo de la Corte, eso se atacó de inconstitucional y ya esa batalla se ha ganado, ¿verdad? Entonces ya los jueces que estamos en el sistema y cuando vamos a concursar por nuestros cargos, ya no está en discusión si integramos la terna. Es un mínimo de carrera judicial, ¿verdad? Claro. Lo ideal es tener una carrera que diga cómo se entra, cómo se permanece, cuáles son las causas para salir y cómo se sale. ¿Y cómo evitamos que el jurado, como nos decía el domingo pasado, acá estaba sentado el doctor Juan Carlos Mendonca, cómo evitamos que ustedes sean sometidos al jurado de fusilamiento de magistrados? Decía, deben haber casos donde sí se justifica, pero yo conozco varios casos de jueces y conozco 2 casos puntuales de fiscalas que tuvieron que renunciar antes porque sabían que su suerte estaba echada, pero no precisamente por mal desempeño, sino porque hubo una orden política que tenían que sacarle a esa gente fiscal. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Nosotros en su momento desde la asociación acompañamos el proyecto de reforma a la ley del jurado que eliminaba el enjuiciamiento de oficio. El enjuiciamiento de oficio durante todos estos años de la vigencia del jurado ha sido una espada de Damocles en la cabeza de todos los jueces, ¿verdad? De los buenos y de los malos, ¿verdad? Entonces, se logró pautar ciertos requisitos para el enjuiciamiento de oficio, pero hasta hoy sigue existiendo ese enjuiciamiento y ese es el primer paso para que un buen juez que está haciendo un buen trabajo, que es honesto, que vive de su sueldo, no tenga que pasar por ese camino tortuoso del jurado que implica incluso gasto porque uno tiene que contratar a un abogado, tiene que ir a defenderse. Entonces, ese fue el primer paso, digamos, que se reformó la ley y también existen nuevas reglas en esa ley, por ejemplo, que el presidente debe cambiar cada año, cosa que antes es un límite al poder de ejercer la presidencia del jurado, y también existe la prescripción, que no te pueden sacar una causa 10 años después por algo que hiciste, incluso ya sos juez cuando eras fiscal, como hubo muchos casos, pero estamos viendo que a veces se cumple y a veces no. Entonces, hay una ley nueva del jurado y es cuestión también que los medios, la prensa, se interese también por esa nueva ley y vea, bueno, en este caso se está cumpliendo las reglas de la nueva ley del jurado. Y siempre que exista ese enjuiciamiento de oficio, los jueces, bueno o malo, vamos a estar sometidos a ese chaque, como le decimos en Paraguay. Y ese enjuiciamiento de oficio se puede sacar sin afectar de la Constitución, digamos, sin afectar nada. Eso está en la ley. La ley, El no está en la enjuiciamiento de oficio Esos son, creo que, soluciones que se puede dar independientemente de la ley de carrera judicial. La ley del jurado de enjuiciamiento se puede modificar. De hecho, la Asociación de Jueces ha planteado una acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Que se elimine la oficiosidad, eso en el Parlamento se puede solucionar un cambio de esa ley. Entonces, hay una mayor garantía, la defensa del magistrado que ha enjuiciado, y no permitir, ¿verdad?, de oficio o le molestó a alguien en su fallo en una situación, llevarlo al banquillo del acusado y obligarlo, como estaban señalando ya, inclusive a sabiendo el resultado, a renunciar. Son los principios básicos fundamentales si queremos realmente tener una justicia independiente, que está la estabilidad. Un juez móvil, un juez presionable, un juez que cada 5 años tiene que hacer un cabildeo y ir a hacer el lobby correspondiente. Y no solamente externa, interna también, hasta en la Corte Suprema de Justicia. Claro. No No hay ninguna garantía. Y también
la falta de, a lo mejor, de la reconocimiento de la autonomía y autarquía presupuestaria, que está previsto en nuestra Constitución, en el artículo 249, del mínimo del 3% del presupuesto para el Poder Judicial, que en la práctica apenas 1,8%. Entonces también nos permite, porque los problemas no son es el juez o es el actuario o los funcionarios, sino un problema estructural, el problema de edificio, el problema de comodidad, el problema... Hay miles de problemas que tropieza también el Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia en la administración. Son cuestiones que hemos denunciado nosotros, pero también, por otro lado, existe ese compromiso y hemos demostrado nosotros suspendiendo asociados que nos han cumplido, expulsándolo o suspendiendo preventivamente como en su calidad de socio. Porque la Asociación de Jueces no es un sindicato. Nosotros somos asociacionismo que defendemos principios ideales en busca de una administración de justicia independiente que por lo menos dé la garantía necesaria a los inversionistas, que hay seguridad jurídica, que permanentemente se reclama. Y como hoy estamos nuevamente en el descrédito total de la Ahí ciudad. quería insistir Sí, también doctora. para agregar algo. En su tiempo, cuando trabajamos en el anteproyecto, hubo un rechazo mucho basado en el desconocimiento, en no entender qué es lo que implicaba la ley de carrera. Y en la exposición de motivos nosotros hablamos que esa garantía para la continuidad del buen juez. Y cómo eso se puede juzgar, diferenciando también la situación de la persona que ingresa al sistema de la persona que ya está dentro del sistema. No pueden ser juzgados de la misma manera. El que está, que forma parte, que ya es hoy juez, tiene que ser valorado en circunstancias como, por ejemplo, su conducta, su honestidad, su eficiencia, sus aptitudes. En cambio, el que está fuera del sistema va seguramente a ser valorado en lo que tiene que ver con lo académico, tal vez en cuestiones distintas. Nosotros insistimos que hoy día son juzgados de la misma manera cuando no debiera ser así. Y la otra cuestión también muy importante de distinguir, que ya lo había hablado Vivian y el doctor, es que ¿quién juzga en el sentido de la valoración de estas personas? Por un lado, el Consejo sigue teniendo las mismas competencias, pero es la Corte quien debería valorar la eficiencia de ese juez, porque ahí estamos poniendo un límite. Finalmente es la Corte Suprema, nosotros le damos informes, la Corte tiene las funciones de superintendencia, entonces frente a ese órgano es a quien debería hacer las evaluaciones para ese magistrado. También implicaba la ley, aparte de estas reglas, esa distinción importante, establece esas pautas mínimas que hoy no tenemos. ¿Por qué? Porque el Consejo regula las actuaciones, reglamenta cómo decide, cómo se hacen los edictos, cuáles son los requisitos, y nosotros sabemos que las reglamentaciones son fácilmente modificables. Entonces requerimos de pautas mínimas que garanticen esa independencia, porque es lo que nos reclama la ciudadanía. Continuamente nos dice, los jueces deben ser independientes, y el momento donde más crítico para la independencia de un juez es cuando está en carrera por su confirmación, porque finalmente es algo de lo que depende, su familia depende de eso. Entonces nosotros consideramos que es un momento muy crítico que debe ser protegido y limitado el poder en base a una garantía que es la carrera judicial. Cuando se discutió esto, dijiste, doctora Vivian López, acá recién también recordaba el senador Derlis Maidana, hace 4 años esto se presentó, pero ahí es donde no entiendo. Dijiste, doctora, hay un desconocimiento también de qué implica la ley de la carrera judicial. Pero según Derlis Maidana, creo que otro gremio de magistrados parece que se opuso. ¿Cómo es que no hay entendimiento? Sí. Y ellos plantearon retirar, creo que hicieron algunas observaciones, hubo todo un debate. Entonces, dice, nos contaba el senador Maidana, se tuvo que retirar, ni siquiera se hicieron audiencias públicas, ni siquiera se debatió a profundidad. Entonces, hoy me parece que en medio de este escándalo que estamos viendo, me parece que este es el momento, ¿verdad? Aprovechar siempre una coyuntura como esta y decir, espera un momentito, reforman la Constitución Nacional, parece que no nos vamos a poner de acuerdo porque hay ahí otras posiciones políticas en serio, ¿verdad? Entonces, este es un camino. Este me parece que es una alternativa ahora, en este momento. Después, a lo mejor, si no funciona, hablamos de la reforma a la Constitución Nacional. Pues, ¿cómo es que en ese momento magistrados incluso no estaban de acuerdo con esto? Nosotros lo que está a nuestro alcance como jueces y como asociación es el anteproyecto de la ley de carrera, ¿verdad?
es proponerle al Congreso, usen su poder para poder dar una solución concreta a la crisis que hoy tenemos y que vamos a seguir teniendo si es que no se empieza a tomar acciones concretas. ¿Qué pasó en ese momento? Como bien dijiste, dentro del Poder Judicial hay muchos gremios. Nosotros representamos a los jueces y juezas de la República. Y nuestro anteproyecto está exclusivamente orientado y destinado a lo jurisdiccional, al juez, desde Paz hasta el Tribunal de Apelación. No entra a la Corte Suprema porque eso es de decisión política. Ahora bien, los otros gremios que eran de fiscales, o hay gremios que aglutinan fiscales y defensores, son los antiguos gremios, digamos, del Poder Judicial. Nosotros tenemos 17 años de existencia. Exigían que se incluya a todos, por un lado. Y por otro lado, sin leer completamente el anteproyecto, empezaron a discutirlo, porque ese es un defecto mucho, yo creo, de nuestra idiosincrasia, que antes de leer algo ya empezamos a opinar, ¿verdad? Así mismo. Se puso a disposición de todo y bueno, no hubo caso, no nos entendieron en ese momento y quizás no era el momento. Estos cambios, Jorge, yo te quiero, perdón que te tutee. Sí, por favor. Estos cambios son para futuro. Nosotros ya no vamos a ver los resultados. Claro. Nosotros ya vamos a salir para cuando esto dé sus frutos. Porque estos cambios son para las nuevas generaciones. Para que el Paraguay salga de este hoyo en el que estamos. Y nosotros en ese momento, ¿qué hicimos? Bueno, cuando vimos que nos iba a ser, digamos, bien recepcionado y que iba incluso, al ser, digamos, cuestionado tanto, podía ser al final peor, decidimos con el senador Maidana retirar y, habiendo otro proyecto, que se consensúe y que a la larga el Congreso lo estudie de manera consensuada y que haya audiencias públicas como cualquier proyecto de ley. Como dijiste bien, hoy estamos en una crisis y la crisis es sinónimo de solución. Sí. ¿Verdad? Entonces, aprovechemos este momento para instalar nuevamente en la agenda la necesidad de esta deuda constitucional de la carrera judicial, porque los policías tienen carrera, los militares tienen carrera, los diplomáticos tienen carrera y los jueces. Y que los fiscales tengan también su carrera y que los defensores tengan también su carrera, porque son objetivos distintos. El fiscal es acusador, nosotros decidimos. Son cuestiones, son responsabilidades totalmente distintas y tienen que hacerse, como en otros países, en carreras separadas. Ese simplemente es... Yo quería preguntar algo antes de ir a la pausa o después, Sí. me responde después. El tema, cuando habla habló de la oficiosidad de los juicios, sería bueno que expliques en el lenguaje no Sí. técnico a la gente de qué se trata uno. Del Y jurado. del jurado, sí. Y, o sea, que te mandan al jurado de oficio nomás, o sea, directo. Y dos, el tema, doctor, plantear esto, lo que dice, le acaba de decir la doctora, el tema plantear un consenso. Sería bueno inclusive hablarlo con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo ha enviado varios proyectos que siempre fueron cajoneados por todos estos intereses que hay, el tema de la reforma del sistema de registro, un montón de cosas que consiguió sacar el Ejecutivo. Plantearlo en una mesa de trabajo con el Ejecutivo, con el Congreso, y que se envíe eso ya consensuado, va a ser mucho mejor, mucho más fácil de que salga, yo creo. Y creo que hay en el Ejecutivo una intención de solucionar este problema lo antes posible. La famosa cumbre de poderes. Claro, Sí. o sea, así como ¿Verdad? se hizo el tema de la... Escuché que en tu programa aquí, escuché que alguien dijo, y yo comparto, la gestión política. Sí. Sin Oiga, gestión política no avanzamos. Y cumbre de poderes, como bien Jorge está diciendo. Sí. Pues este es un problema del Estado, el problema del país. No Bueno, solamente vamos a la un pausa sector. y después Sí. contestamos. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos con nuestros invitados. Pero antes, ¿qué tenés? Con Baza tenés todo lo que querés tener siempre. Pedí adelanto de efectivo desde la app, directo de tu tarjeta de crédito a tu cuenta, sin filas ni cajeros. Planes más grandes, decirle sí a todo con un préstamo personal con cuotas reales de 35.000 guaraníes por millón. Llámanos o escribinos al 021-618-7070. Baza, cuando quieras, estamos. Cuando el tribunal era el que te acusaba, el que te juzgaba y el que te condenaba. Al decir eliminemos la oficiosidad, lo que pedimos es un derecho a la defensa como cualquier ciudadano.
Cualquier persona acusada de algo tiene derecho a saber de lo que se le acusa y a defenderse. En el caso de los jueces, el jurado tiene esa facultad de oficio, o sea, sin siquiera escucharte, de suspenderte. Yo creo que O abrir se ha incluso. avanzado, como bien lo señaló ya anteriormente la doctora Vivian, una mini carrera judicial a lograr nosotros una modificación de la ley del jurado de enjuiciamiento, que es el sistema acusatorio que tenemos nosotros. Tiene que existir una acusación, Y un mínimo tiene que también. existir una denuncia formal Sí. para que se le dé trámite y amerita enjuiciar o no amerita. Y por otro lado, la oficiosidad le da ciertas facultades a los miembros del jurado de enjuiciamiento. Si bien habla de mínimamente seis integrantes, debería admitir una denuncia de oficio o por publicaciones o por indicaciones de un mal comportamiento de un juez. Y eso sí riñe para mí el derecho fundamental de la defensa, la presunción de la inocencia, porque no hay una denuncia concreta, no hay una acusación, no hay una responsabilidad. Entonces ellos agarran una situación determinada Una publicación. y le convierte ellos en un enjuiciamiento y una suspensión sin goce de sueldo. Hasta que veamos qué pasó. ¿Y qué va a hacer el juez? Si el juez no puede dedicar otra profesión absolutamente mientras que dure su calidad de juez. ¿Y de qué va a vivir? Tiene familia, es perverso el sistema en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y los problemas a veces también internamente, que tenemos que pelear también internamente a defenderle al juez, porque la Corte también abre una investigación o abre una auditoría, suspende al juez, que está dentro de sus facultades, pero la persona no es oída, por lo menos mínimamente ser oída, que explique qué hizo mal, qué hizo bien. Y hay un debate, también suspensión de jueces con goce de sueldo o sin goce de sueldo. Logramos nosotros, después de muchas luchas, por lo menos un 50% salario básico. Y en otro caso, si tiene una repercusión inmediata, social, entonces es sin suspensión. Se trata de mejorar, pero lo que queremos es realmente reglas claras. Y este es el momento, como dijo Jorge, de instalar nuevamente la ley de carrera judicial, debatir con los tres poderes, o una cumbre de poderes, porque esa es una garantía mínima que por lo menos para ir avanzando para consolidar una independencia porque si en no, nuestro país. si no lo hacemos eso, doctora, en medio de este escándalo, no estoy minimizando el escándalo, digo nomás nos quedamos en el show. Si no planteamos, porque hay un consenso de que la injerencia política en el sistema judicial contamina. Entonces, todos coincidimos en eso. Pero si no actuamos, lo que hablamos el otro día con estos dos abogados constitucionalistas, al final se va a repetir otra vez la misma historia. A lo mejor mañana tenemos otro escándalo, otra crisis, pero después es cíclico. Sí. Vamos a repetir otra. Entonces me parece que este es el momento de plantear y de debatir esto sin entrar en esa discusión que dijimos, la de la reforma de la Constitución Nacional, porque ahí parece que no vamos a tener consenso. Pero déjame pensar en el futuro y imaginemos un jurado sin político. ¿Es garantía que nunca más ocurra esto? No. Entonces volvemos otra vez a lo que estamos proponiendo humildemente desde el gremio. Es la ley de carrera o una ley del jurado que ponga límites al poder de quienes los ejercen, es para nosotros, por lo menos a corto plazo, una solución visible. Porque la persona que ejerce el poder, ya sea que venga de la política, de la academia o de donde venga, porque todos son electos en elecciones, o sea que todos son producto de votaciones, y eso es hacer política. Entonces, al final del día, estamos otra vez ante el mismo problema, por más que cambiemos los actores. No es el problema de las personas, el problema del sistema. Ni siquiera, tiene que haber límites. Ni siquiera yo te diría que es un tema de si son electos con elección o son electos a dedo, por lo que sea. Si yo sé, yo soy mafioso, empresario o empresario mafioso o todo junto y quiero fundirle a este juez o quiero confirmarle a este juez, voy a ver quién es el que tiene que confirmar y a ese le voy a confirmar, sea el Papa Francisco, sea las Madre Teresa, o sea
Lalo, qué sé yo, no importa, cualquiera voy a hablarle, tal, yo tengo que irme al que le tiene que apretar el botón nomás. Entonces, como vos decís, lo mejor es que ponerle un límite a todo. Entonces, que el que te aprieta el botón tenga que justificar por qué apretó el botón, cómo, hasta dónde puede apretar el botón, qué puede hacer. Va a Pues, si hay un requerir límite, varios votos. Claro, van a necesitar un En control una más. república todos somos responsables de las decisiones que tomamos. No existen decisiones que no tengan, que sean sin fundamento. Los jueces en cada decisión tenemos que fundar. También lo tienen que hacer los miembros del jurado, los miembros del consejo y los miembros de la corte cuando eligen o deciden separar a alguien del cargo. Hay que cortar, pasa en todas las profesiones, no solamente los magistrados, así como hay buenos magistrados, hay otros que no, buenos periodistas, otros que no, en todas las profesiones. Pero estos escándalos que saltaron afecta a la institución, ¿verdad? Afecta, pero ¿por qué también se da esto? Por esa injerencia, por el sistema te obliga a tener ese contacto con el poder político. Estas dos magistradas que fueron ahora suspendidas, lo que saltaban en las conversaciones, avisando de procedimiento, allanamiento, es gravísimo, ¿verdad? Es que hay una fuerte dependencia. Por eso. Es que hay una fuerte dependencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que el juez sea independiente? Y la herramienta que nosotros creemos y como dice Vivian, que ofrecemos y que planteamos es la carrera judicial. Al establecer esa garantía, al establecer reglas claras, al diferenciar cómo será juzgado, de qué va a depender, qué es lo que van a valorar para que una persona continúe en el cargo, por qué ese juez puede continuar el cargo y por qué este juez ya no debe continuar en el cargo. Esas deben ser reglas claras, no puede ser una cuestión subjetiva. Y en base a eso va a dar una garantía y una protección ¿para quién? Para la ciudadanía, para la justicia, para el juez. Y en ese equilibrio es lo que nosotros planteamos y creemos. Frente a esta situación, frente a esta crisis que lo habías dicho, hoy es esto, mañana va a ser otro. Entonces miremos al futuro cómo hacemos que los jueces, cómo garantizamos que los jueces sean más independientes. Y una de las herramientas es la carrera judicial. Estamos convencidos de eso y por eso presentamos en aquella ocasión y volvemos a poner hoy a consideración. Yo, sin comprometerles, pero me gustaría, porque es el tema de debate, ¿ustedes tienen una opinión formada? ¿Analizaron dentro de la asociación el comportamiento del doctor Osmar Legal, hoy que está en el foco de la tormenta, las duras declaraciones que hizo la semana pasada el fiscal general del Estado, el no admitir el resultado de la pericia, de haber socializado, directamente lo acusan de haber socializado el contenido sin que las partes tengan acceso? Hay abogados que dicen, no podemos tener un juez con estas características. ¿Ustedes llegaron a analizar eso o no quieren entrar a opinar de un colega, doctor? Yo en particular, sobre el fondo, sobre el que está en debate, el tema de la valoración de la prueba, de haber entregado. Yo soy miembro del Tribunal de Apelación Segunda Sala, entonces podría, grado de recurso, apelación, podía entender. Entonces, hay dos versiones, el fiscal general del Estado sostiene, y el propio denunciante, por lo menos que puso a conocimiento, fue un juez. Entonces estamos en una crisis mismo en la valoración de si está bien o está mal. Por eso que uno habla con un grupo de abogados y bueno, la biblioteca está a su favor, una mitad en la mitad. Es complicado, pero eso va a tener que tener un debate, una discusión jurisdiccional. Podía a lo mejor integrar, pero lo fundamental, esta crisis, cómo surgió y que es lo importante. Denotar otra vez que la debilidad de las instituciones y ya no va más. Si nosotros queremos realmente un sistema judicial que legitime, ¿verdad?, nuestra actuación, tenemos que dar esa garantía de imparcialidad, de dar esa garantía de juzgar conforme a lo que dice la Constitución y la ley. Entonces, definitivamente estamos mal y podemos estar peor. Entonces, este es el momento y está el debate. Ellos son jueces más civil que podían a lo mejor no opinar porque es una cuestión que está en debate de la valoración de la prueba, de la rotura de la cadena de custodia.
¿verdad? Entonces, el fruto del árbol envenenado, muchas cosas se suele hablar cuando no hay una No, te puede tocar una a vos forma. mañana, así que te mejor Es decir, no me decir más. abstengo. Por eso me abstengo a tomar una posición personal. Ahora, cuando ayer decía el doctor Escobar Faela, el ex fiscal, decía, la ley no tiene por qué ser simpática o no simpática, es la ley. O sea, Es la ley, claro. a veces la ley no es lo popular, que se cumpla la ley o que se haga cumplir la ley, pero es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es lo que no tiene que estar en discusión, me parece. Totalmente. Sí, pero somos humanos los que la aplicamos, ¿verdad? Entonces ahí lo que viene Yo también le leí al doctor Escobar Faela, le sigo siempre. Y me parece que este debate sobre lo que hace o no un juez o decide o no la crítica a los fallos es libre. O sea, eso es un derecho constitucional, ¿verdad? Como jueza, ¿verdad? Creo que no me parecería, digamos, ético que opine sobre su conducta, porque yo estoy en lo civil, es otro mi fuero. Nuestro rol como gremio es combatir colectivamente, en grupo, como asociación, hacernos sentir contra todo lo que nos reste independencia, contra todo lo que nos cercene independencia, más que entrar en personas o momentos. Tuvimos muchos momentos como este, no es el primero. 2017 la asociación se reunió a los 2 días de los audios famosos de González Dar. Sí. Nosotros 500 jueces dijimos a la sociedad, hicimos una autocrítica y dijimos, hay injerencia, hay presiones, hagamos algo. Y nos comprometimos y ofrecimos presentar los proyectos. Lo hicimos en el 2021 cuando el Consejo, al cambiar de integrante, cambió otra vez la regla de juego y lo que antes valía para ser juez dejó de valer. Entonces, ante tanta inestabilidad, el que sufre es el ciudadano, no el juez solamente porque no sabe si va a ser confirmado, porque al cambiarse cada rato hay una inestabilidad que no nos permite ser profesionales Ni 100%. confiables. ¿Verdad? ¿Cuál es el- Es importante también señalar, Sí. disculpe, que la Asociación de Jueces también hablamos nosotros de la justicia más humana. Porque está hablando, la ley es la ley, pero el juez no debe ser un simple aplicador de la ley. Tiene que también inmiscuirse por los problemas sociales y la situación donde nosotros convivimos, ¿verdad? ¿Y por qué esa persona cometió un error? Porque si en la parte penal, si es un hecho punible. Entonces, dar las garantías necesarias y el juez también tiene que explicar con términos sencillos. Eso nosotros exigimos, que de cara a la ciudadanía, no que el juez dicta sentencia entre 4 paredes. Entonces, tiene que comunicar para que se interprete. Y eso es falta de comunicación también de parte a lo mejor del Poder Judicial de qué lo que estamos haciendo bien, sino lo que estamos haciendo mal, lo que tiene notoriedad. Para cerrar, en la descripción del problema coincidimos todos. La solución, lo que plantean ustedes es este proyecto de ley. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué van a hacer ustedes como asociación? ¿Llevar esto, presentar dónde para instalar el debate? ¿Qué se viene después, doctora? Seguramente con el presidente y acá con los compañeros de la asociación vamos a reunirnos en sesión. El lunes tenemos una sesión y El lunes. vamos a reactivar nuestro Ok. proyecto si se puede agregar algo, socializar con la comunidad jurídica, con el colegio de abogados y con los 3 poderes que hablamos también, poner Sí. a consideración que definitivamente salga un instrumento legal que pueda beneficiar al país y consolidar la independencia del Poder Judicial. Ya. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Le agradezco por el espacio, muy amable, un saludo a la audiencia. Doctora Díaz López, muchas gracias. A ustedes por el espacio. Liz Lobo, doctora, gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos, siguiendo con este debate. A la vuelta de la pausa. Pero antes, Bristol con ofertas en aires acondicionados desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita más un pack de 12 latas de regalo hasta agotar stock. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 099-1670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
a Gilardín. Y ya le saludamos al ministro de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Víctor Ríos. Le agradecemos su presencia. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo. Gracias por la invitación. Mi camisa es hecha en Yataitú y bordada por y por la camisa. artesanas. Uno usa saco, ministro. Suelo usar, pero primero yo soy un crítico de esta costumbre inveterada de los abogados, de nosotros los abogados, de andar todos los días con saco. 42 grados y tener que tener. Saco negro, zapatos negros, medias negras, saco negro, camisa blanca, corbata negra, así haga 80 grados No en la puede sacar sombra. una acordada y prohibir que todos andemos sin saco así. Nosotros, yo soy partidario de solo ir a las plenarias de la Corte, inclusive con esta camisa de guayabera en verano. O sea, en enero, hijo, 60 grados y vos trajeado así. No tiene sentido. Imposible. Tenemos que adaptarnos a nuestro clima. Sí, así mismo es. Ministro, ¿qué valoración hace en medio de todo este escándalo? Es difícil sacar en limpio. Yo decía, ¿cómo hacemos para separar la paja del trigo? Hay tantas cosas, hay mucha contaminación. Hablábamos más temprano con Pipo, él decía, esto se contaminó todo, pero decían recién los magistrados que estaban antes, en el bloque anterior, en medio de esta crisis tenemos que aprovechar y parar un poco la pelota. Y describimos, todo el mundo habla de la podredumbre del Poder Judicial, pero describimos muy bien los problemas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso para evitar estos hechos, estos escándalos que parece que son cíclicos? Ellos hablan de la ley de la carrera judicial, por un lado. El domingo pasado estaban acá Juan Carlos Mendonca, Emilio Camacho, dice, revisemos, por ejemplo, ya la conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, abren la posibilidad de una reforma a la Constitución Nacional. Vos que sos, tenés también esta apertura y esa lectura política. ¿Qué planteas, ministro? En primer lugar, el Poder Judicial es como cualquier otro poder del Estado y cualquier otra entidad pública o privada que existe en la sociedad. Tiene sectores con problemas de corrupción y tiene actores muy honestos. Lo primero que tenemos que hacer es partir de un análisis realista. A mí me asusta mucho y estoy en una campaña cultural en contra de aquel discurso que sostiene que todo lo malo es de Paraguay, que Paraguay es lo peor del mundo y lo peor del mundo es su poder ejecutivo y lo peor del mundo es su parlamento y lo peor del mundo es el poder judicial y lo peor de la corrupción del mundo existe en Paraguay. Yo pregunto, ¿el PCC dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Desde dónde opera? Comando Vermelho, ¿dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde tiene su centro de operaciones? ¿Dónde tiene su mayor cantidad de soldados? Y después fue extendiéndose. A Pechi lo mataron en Colombia, no lo mataron en Paraguay. Es cierto, aparentemente por trabajo que estaba haciendo en Paraguay, pero lo mataron en Colombia. Es decir, ¿qué es lo que planteo con esto? Tenemos los problemas que tiene cualquier otro país de América Latina, por lo menos. Los problemas que nos azotan, muchos de ellos son transnacionales. El crimen organizado es transnacional. Por lo tanto, lo que estamos planteando es tener una plataforma permanente con participación de todos los representantes de los poderes del Estado y de otras entidades extrapoderes, que sea un espacio de análisis, de evaluación permanente de las políticas implementadas en materia de lucha contra el crimen organizado, de evaluarlas permanentemente, plantear las políticas para combatir con eficiencia el crimen organizado, pero no es suficiente, hay que trabajar en coordinación con los organismos que combaten al crimen organizado en Brasil o Argentina. ¿Ustedes creen que nosotros solo vamos a extirpar, vamos a eliminar al PCC de la faz de la tierra o a Comando Vermelho? Hoy está comprobado, yo he hecho muchas investigaciones empíricas sobre el tema PCC, hoy está comprobado que el PCC llegó hasta la Argentina, está en Rosario. En estos días escuchaba a un representante de un gobierno argentino acusándonos a nosotros de lo peor. Hoy Rosario es un territorio imposible, narco, pero hoy, no me acuerdo el nombre de la organización criminal ahí de Rosario, está comprobado que está en alianza ya con el PCC. Llegó hasta Rosario y hasta Buenos Aires. Por lo tanto, si es un problema transnacional, nuestro enfoque debe ser también transnacional.
Eso, claramente, si no partimos de este análisis, lo que vamos a hacer es, ante cada coyuntura, buscar archivo expiatorio del momento, cortarle la cabeza y pensar que hemos solucionado el problema. En el tema de los jueces, con esto yo no justifico corrupciones individuales y cosas por el estilo. Por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial, en la Corte, elegimos permanentemente los jueces, o los confirmamos o no en algunos casos. ¿Qué es lo que piden legítimamente los miembros de las comunidades, de los departamentos? Nos dicen, por favor, de las ternas elijan a vecinos nuestros, a ciudadanos que son de nuestro departamento. Bueno, pero esa lógica probablemente no sea útil en departamentos donde opera el crimen organizado, donde si vos, Pipo, sos el juez, estás ahí, puedes ser el tipo más honesto del mundo, pero estamos hablando de organizaciones que matan. Vos podés ser el más honesto del mundo, pero ¿qué pasa? Vos tenés ahí tu familia, tus padres, tus nietos. ¿Qué haces cuando avanzas sobre tus hijos? Sí, el famoso plata o plomo en la serie, ¿verdad? Plata o plomo. Entonces, esa es una de las cosas que estamos empezando a discutir las reglas de competencia. Yo no digo que lleguemos a absurdos como jueces sin rostro, que por ejemplo Emilio Camacho dice que no, pero yo creo que no. ¿Qué se plantea? En materia de la justicia especializada, justamente lo que se ha hecho es que ciertos delitos se juzguen directamente por jueces de capital, por jueces que no viven en la frontera. Bueno, eso puede, por ejemplo, convertirse ya en una regla general para todos los casos. Realmente la mayor parte de los delitos del crimen organizado ya se juzgan en capital, pero por ejemplo, casos de sicariato todavía no. Esa es una posibilidad. Es decir, que sean jueces que no estén viviendo en ese lugar, que sean jueces que vivan en Capital, en Pilar o en Encarnación, por ejemplo, que juzguen los hechos que tienen que ver con el crimen organizado en Pedro Juan Caballero, en Canindeyú, etcétera, etcétera. Otra posibilidad, otra recomendación de la literatura es que permanentemente se haga el control patrimonial, ese estudio de correspondencia patrimonial de jueces, fiscales, policías. La rotación también se recomienda. Justamente me dijeron y me confirmó Emilio Camacho que allá por el 94 el doctor Irala Burgos ya había dicho que la única solución para la zona de Amambay era que los jueces roten cada 6 meses. ¿Qué dijo eso? Dijo, bueno, Sí. Bueno, hay que pensar en ese tipo de medidas extraordinarias, sistémicas y estructurales para ir avanzando, pero también tenemos que trabajar con los poderes judiciales del Brasil, de la Argentina y del Uruguay. Nuestras policías tienen que trabajar coordinadamente, o si no, repito, no tenemos que engañarnos. Vamos a hacer el esfuerzo como estamos haciendo en el Poder Judicial y podemos tener al 100% de los jueces jueces y juezas absolutamente incorruptibles. ¿Ustedes creen que nosotros solos vamos a hacer desaparecer de la faz de la tierra al PCC, por ejemplo? ¿El Poder Judicial paraguayo solo? Claro. No, claro que no. Pero, doctor, acá hay una cuestión, no, ministro, perdón. Cuando habló Camacho, habló de que en la época antes del 92, el jurado de enjuiciamiento magistrados, la función la cumplían ustedes, o sea, los ministros de la Corte. Y decía que hasta el 92 no había habido nunca una sanción. No sé si es cierto o no. ¿Antes del 92? Antes del 92. Bueno, pero estaba Stroessner, Claro, eso es lo que yo digo. Pero o sea, sí. no es pues lo mismo un jurado, una corte de la época de Es lo Stroessner. mismo que me dicen, la educación de antes era mejor, viejo, pero era dictadura. Por eso O lo digo, mismo que me digan, a eso quería llegar. los programas de televisión de antes sí que eran serios. Y sí, pues tenía una dictadura marcándote la pauta. Pero a eso es lo que voy. Entonces, vos considerás, y lo que planteaba Mendonca era, ¿por qué no se vuelve al sistema en que la Corte sea el jurado de enjuiciamiento de los magistrados? Porque yo hoy veo que la Corte, obviamente no puedes comparar la Corte del 87 con la Corte de hoy, porque hoy la composición de la Corte es totalmente heterogénea, diferentes sectores, diferentes pensamientos, diferentes hasta doctrinas, tienen todo, ideología inclusive. Y es variado, y no hay un tipo que llama por teléfono como llamaba Stroessner y decía, liquídenle a este fuera, y los 8 o 7 ministros decían, vamos todos porque llamó el bigeneral. Y no sería... Hubo un caso famoso en que dijeron, tal juez renunció, se enojó Stroessner, va a ser con el juez. El juez Jorge Torres renunció y se va el periodista y le pregunta, doctor Torres, ¿usted renunció? No renuncié. Y se van y le preguntan al ministro de Justicia de Stroessner,
El doctor Torres dice que no renunció. Si nosotros decimos que renunció, renunció. Bueno, entonces, ahora, ¿no te parece que sería interesante, ya sé que tenemos que hablar de reforma de la Constitución, que vuelva al control de ustedes? Mira, no hay soluciones mágicas, pero ¿qué es lo que ocurre? Yo entiendo que el objetivo de la constituyente era darle mayor libertad a los jueces. Porque cuando hablamos de la independencia judicial, la gran discusión que se tiene es de la independencia judicial que se llama externa, la autonomía externa. ¿Qué significa eso? Que nadie del exterior, o sea, ustedes los periodistas, que los políticos, que los ganaderos, que los obispos, que los pastores, que no sé, que la masonería, no estén incidiendo desde lo externo en el Poder Judicial para condicionar sus decisiones. Eso se llama independencia externa. Pero existe también lo que se llama independencia interna. ¿Qué es eso? Que los jueces, el juez de paz, el juez de primera instancia, las cámaras de apelaciones, no estén con miedo permanente de la Corte. ¿Por qué? Porque si la Corte tiene esa potestad, puede decir, bueno, un día un juez puede emitir una resolución que no le gusta a la Corte y la Corte lo echa directamente. Entonces no tiene lo que se llama autonomía interna. Por eso es que se produce un órgano extrapoder. Porque en el Poder Judicial no es como en la policía o en el ejército, donde hay jerarquía, donde el general ordena al sargento y le dice al sargento, mira, te tiraste al fuego y te tira al fuego. No, en el Poder Judicial no es ese tipo de jerarquía, son competencias. Hay materias que solo puede resolver el juez de paz. Por más que yo sea ministro de Corte, no puedo inmiscuirme ahí salvo por recursos. Entonces, y para resolver esa materia, ese juez de paz necesita la mayor libertad posible, tanto desde lo externo como desde lo interno. No puede estar mirando si le puede gustar o no a su superior para emitir una determinada resolución. Entonces se pensó evidentemente en un órgano extrapoder. Yo lo que digo siempre, y lo voy a repetir ahora, dije cuando era diputado, cuando era senador, el problema central del jurado de enjuiciamiento de magistrados es la oficiosidad. Es absurdo, señores. A ver, dígame si no es de sentido común esto de vos no podés ser juez y parte. Sí. Y el jurado lo es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El jurado de enjuiciamiento de magistrados, de oficio, puede cortarle la cabeza a un juez que le cae mal, entre comillas, ¿verdad? Sin derecho Y a de la defensa. oficio también puede blanquear. Simula un proceso para blanquear, por ejemplo, a aquellos jueces que son de su preferencia. Sin embargo, si se respeta lo que se llama el principio acusatorio, donde hay uno que acusa, otro que defiende, y acá el jurado hace de jurado, el jurado entonces se limita muchísimo, se acota muchísimo su competencia, porque si alguien no acusa, si alguien no avanza en esa acusación, nadie puede decirle nada a ese juez del jurado de enjuiciamiento. Y también hay que decir lo siguiente, de todas maneras la Corte tiene potestad disciplinaria sobre los magistrados. Nosotros permanentemente suspendemos a magistrados y magistradas, y ahí donde se da la gran discusión a la que mencionaron, porque yo sostengo que la Constitución no habilita a la Corte a suspender sin goce de salario a los magistrados. Y hasta ahora hay una discusión. Hay un debate ahí. Porque ¿qué es lo que ocurre también? Fíjense, el magistrado suspendido está en peores condiciones que los esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos por lo menos tenían la garantía de que el dueño le daba comida porque tenían fuerza para trabajar. Los magistrados suspendidos sin goce de sueldo no pueden hacer otro trabajo. Y si no tienen otro ingreso, ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? Entonces, por lo menos salario básico mientras se tramita el proceso. Bueno, fíjense ustedes, volviendo al jurado, para mí el problema central es eso. Y como parlamentario 2 veces presenté proyectos de modificación de la ley del jurado, y lo último, lo máximo que pudimos lograr, siendo ya senador, es que la ley diga lo siguiente: bueno, está bien, el jurado va a seguir investigando de oficio, pero necesita, no me acuerdo, creo 6 votos. Antes cualquiera, el presidente, un miembro del jurado, decía, quiero que a Pipo, que es juez de paz ahí en Isla Umbú, se lo investigue y se lo eche. Entonces un solo miembro iniciaba el proceso, te notificaban afuera. Bueno, ahora dicen... O si no tenía abierta la causa, tiene abierta la causa por no sé cuántos años, sin definir. O si no, y bueno, a ver... Bueno, entonces, hoy mismo, ¿qué haces, juez? Voy a dar siempre el ejemplo de Isla Umbú para que nadie se enoje.
aclarando que la jueza de paz de Isla Ombú es una mujer honesta y reconocida. Juez de paz de Isla Ombú. Y viene un abogado y te dice, yo soy amigo del doctor fulano, que es miembro del jurado. Estoy interesado en esta causa. Y vos sabés que te pueden investigar de oficio. ¿De qué independencia estamos hablando? Claro. Y ese no tiene nada que ver con la conformación del jurado. Esto que pasó, todo esto que pasó, todos los escándalos que vivimos en el jurado de enjuiciamiento, vivimos con jurados de enjuiciamiento conformados por representantes de la academia, del gremio de abogados y de los tres poderes del Estado. Por eso yo digo, ¿cuál es el tema? Porque al fin y al cabo... Porque algunos plantean directamente proscribir la presencia de los políticos. Pero políticos son dos. Pues, claro. Hay dos, hay representantes de los gremios, de abogados, del Ejecutivo, del Legislativo y la Corte. Claro, con los políticos no hace mayoría, esa es la realidad. No hace mayoría. Y las decisiones se toman por mayoría. Y además, más vos le ponga a quien le ponga, o sea, ponerle que mañana decidí que sean todos abogados electos por los abogados, los abogados. Igual yo voy a saber a quién corromperle si quiero corromperle. O sea, Claro, sí, es que si vos sabes que puede actuar de oficio, distinto es, yo para investigarlo, al doctor Jorge Torres, tengo que ir a sostener la acusación ante el jurado. Y el jurado hace de jurado, tiene que juzgar. Y acá el jurado investiga y juzga, y además puede investigar de oficio. Entonces, uno puede poner ahí, no sé, que sean todos Mahatma Gandhi, pero un día Mahatma Gandhi puede equivocarse también y de oficio echar injustamente a un magistrado. Ahora, si viene alguien y dice, yo me sentí perjudicado, este juez es un prevaricador, este juez es un ignorante de la ley, y lo acuso, y está el jurado ahí, hace de juez, entonces ahí se respeta esto de que haya una acusación, una defensa y un tercero que juzga. Y ahí es donde... Fíjese que eso estamos haciendo, Sí. fíjese, los jueces de la República están para garantizar justamente que exista el debido proceso. ¿Qué significa eso? Que alguien acuse, porque alguien demande, alguien se defiende. Entonces el juez está acá haciendo el equilibrio y después decide él como tercero. Pero los jueces no tienen esa garantía. Ellos son investigados y juzgados por la misma institución. Yo no sé qué nos pasa en el Paraguay y qué les pasa a mis colegas abogados y a los constitucionalistas de este país, que nos ponen el foco en este tema central que tiene que ver con la oficiosidad en las actuaciones del jurado de ¿Cómo enjuiciamiento de liquidamos magistrados. Con una ley, Jorge. No hace falta ni reforma, nada, No, una ley. Nosotros, ojalá, por ahí está Miriam, tu productora, ella hace mucho que cubre el Parlamento. Ojalá acceda al proyecto que hemos presentado nosotros, varios senadores, donde dijimos, ¿quiénes pueden acusar? Inclusive decíamos, sí, tanto, bueno, que la Cámara de Diputados de repente pueda acusar. Entonces, no dijeron, no, bueno, no está bien. Una universidad, un particular, la defensa pública, pero que alguien vaya y acuse. Y alguien que ejerza la defensa y el jurado que haga de jurado. Yo les pregunto a ustedes, esto no existe más. Bueno, mentira, la Justicia Federal Argentina sigue haciendo esas barbaridades. El juez investiga y juzga. Ahora- Yo les pregunto, ¿cómo se van a sentir ustedes? Yo soy el juez y yo Sí. les investigo. ¿Cuál va a ser el resultado? Ahora, doctor, ahí nuevamente lo que le decíamos al doctor era Navarro y a las juezas que estaban acá, que estaban defendiendo justamente el proyecto de la carrera judicial, y hablaban de eso, justamente de eliminar la oficiosidad, de plantearlo. Ustedes tienen ustedes hicieron una cumbre de poderes ya varias veces entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, y han sacado cosas positivas, como el tema del RUN, ¿verdad? Han sacado un montón de cosas. ¿No sería bueno convocar a esa cumbre nuevamente y plantear esto, decir, bueno, vamos a sacar la ley y vamos a solucionar esto de una vez? Porque Sí. ustedes tienen, o sea, tanto la cabeza del Ejecutivo como la del Legislativo como la del Poder Judicial, tienen la posibilidad de empujar esto. Nosotros hablamos de eso. La Corte planteó, desde el 2022 venimos hablando de eso, de la necesidad de tener cumbre, una plataforma interpoderes, y ahí discutir todas estas cuestiones, la ley de la carrera judicial, el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo les digo a ustedes, yo no soy muy partidario de los cambios constitucionales. Además, en el caso de la Constitución de Paraguay, les puedo decir algo, sé, de constituciones de Iberoamérica y un poco del ámbito anglosajón. Esta es una de las constituciones más bellas del mundo.
yo les puedo garantizar. Es una de las constituciones más bellas del mundo, que respeta la vida, respeta la dignidad humana, la libertad. En la tanto cuestión libertad dogmática individual. creo que está, la cuestión dogmática Nomás tipo de la coincidimos. parte de la... Por ejemplo, ¿ustedes sabían que, por ejemplo, en Perú, el Parlamento le puede decir al presidente de la República, no me gusta que esté tu ministro, y no le acepta? Por eso se producen Sí, permanentes. en Estados Unidos también tienen que aprobarle los ministros a Sí, Trump. bueno, pero y si no tenés mayoría en el Parlamento, ya se te traba la situación. Acá en Paraguay, es cierto, el Parlamento tiene bastante poder, pero no puede vetarle al presidente, o sea, no puede impedir que el presidente pueda elegir a personas de su confianza. A mí, por ejemplo, me gusta más este sistema por eso. Si yo soy presidente de la República, ¿cómo el Parlamento me tiene que me va a imponer quién puede ser mi ministro? Inclusive, o sea, siempre dicen que la parte dogmática, pero la otra parte de la organización de poderes, yo no encuentro mucho cuestionamiento que hacer a No la querés tocar la Constitución. Constitución Nacional. No, yo no quiero tocar la ¿Cómo Constitución. solucionamos el problema del jurado de la injerencia política? Pero a ver, el tema de la injerencia política o la injerencia económica o la injerencia mediática o la injerencia religiosa en el Poder Judicial, eso no tiene nada que ver con la Constitución. Eso tiene que ver con los factores reales de poder que operen en la sociedad. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Todos los sectores quieren sus jueces, quieren sus policías, quieren sus fiscales, quieren sus canales de televisión, quieren sus periodistas, todos los poderes. ¿Cómo funciona esto? Y para eso está el Estado. Las instituciones de la República se constituyen para lograr un consenso entre los distintos poderes. Decir, bueno, usted quiere su juez, aquel quiere su juez, bueno, busquemos uno que no sea de nadie. Y ese es el Estado. Eso es lo que tenemos. Pero nunca uno puede decir que se logra definitivamente, es una tensión permanente. Todos los días, esto es una construcción permanente, porque nos quiere meter en la cabeza de que de repente se puede llegar al ideal y solucionado el problema. No, tenemos los problemas que tiene cualquier sociedad. Hoy en países de Europa como Bélgica y Holanda están discutiendo seriamente el debido proceso, el concepto de debido proceso, porque les llegó el crimen organizado y se asustan de los grandes criminales, de los grandes jefes de la mafia que llegaron ahí y ellos que eran tan cuidadosos con ciertas cosas dijeron no, a ver. Y hubo un caso ya en que ni siquiera ya lo sacaron de su lugar de detención a un capo mafioso porque le tenían miedo. Y dice, bueno, vamos a empezar a revisar seriamente esta situación. Es decir, este es un problema a nivel mundial y todos los días tenemos que seguir luchando. Pero hay que plantear políticas estructurales, sistémicas. Si no, repito, reaccionamos coyunturalmente, a veces con objetivos marketineros y la cosa se sigue... No solucionamos el problema de fondo. Sin solucionar. No solucionamos el problema de fondo. Insisto, que a ver, vamos a hacer un ejercicio. Jurado de enjuiciamiento, cambiamos. ¿A quiénes representantes de qué sectores vamos a llegar? No, y te mandamos a ustedes de la corte que ustedes decían. Pero No, vos me decís que no ya. Pero nosotros también somos muy cuestionados. Pero Mendonca dice, el gremio de los abogados elija los 30 mejores abogados, el gremio académico, ¿Quién los decide 30 quiénes son los 30 mejores abogados? Los 30 Yo le mejores... pregunto a ustedes. ¿Quiénes son los 30 mejores abogados? ¿Que el colegio? ¿Y ustedes creen que ahí no hay relación de poder? ¿Ustedes creen que ahí no se mete la política, que no se mete la economía? Y los 30 etcétera, mejores etcétera? magistrados. Y van rotando, caso por Sí, caso. pero ¿qué se entiende por mejores? Yo puedo ser mejor académicamente. Puedo académicamente ser, no sé, Zaffaroni, pero puedo no tener carácter y no soy capaz de resistir una presión. Porque hay que resistir la presión, las presiones. ¿Qué se entiende por eso? Entonces se dan cuenta. Y los que hoy están en el jurado están representantes de los gremios, en el consejo están representantes de los gremios. ¿Tienen legitimidad? ¿Son cuestionados o no? Sí, todo. Todos son cuestionados. ¿Quiénes son cuestionados? Siempre van a ser Me cuestionados. van a por decir, un bueno, los sacerdotes también son cuestionados, los sacerdotes o no. Los pastores también son cuestionados. Entonces, lo que tenemos que entender es que estos son los bueyes que tenemos y lo que tenemos que fortalecer son los sistemas de control. Sistemas de control, mayor transparencia, cada día más libertad de expresión para que las cosas se discutan públicamente y así vamos a ir avanzando. No esperemos soluciones mágicas ni esperemos hombres o mujeres providenciales que aparezcan. ¿Es cierto que es la primera vez que un ministro de corte va a presidir el jurado?
Ahora con la Ayer propuesta me de dijo César un Garay. ministro que no. Que no sé ¿Qué? quién ya presidió en algún momento. En la era democrática. En la era democrática, desde que la... Del 92. Claro, desde el 92. Entonces, a tu criterio, Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, es reflotar la ley para quitar la oficiosidad al jurado de enjuiciamiento Pero y magistrado. sí, pero a ver, Sí. ¿cuántos escándalos ya fueron productos del funcionamiento del jurado de enjuiciamiento? Yo revisé el archivo desde el 2002. Bueno, pero y vas a ver que siempre pasa por ahí. ¿Por qué, por ejemplo, no voy a dar un nombre porque la otra vez me llamaron la atención porque di el nombre? ¿Por qué algunos presidentes del jurado de enjuiciamiento fueron tan poderosos? Porque tenían la potestad de investigar de oficio, de cortar la cabeza de oficio a cualquier juez de la República, o de blanquear a cualquier juez de la República, o guardar en su cajón 5 años las causas para tenerlos en jaque permanente a los jueces. No nos dimos cuenta que el problema está en la oficiosidad. Insisto, con todo respeto a mis colegas abogados, algunos grandes académicos, constitucionalistas de renombre, no se dieron cuenta que ese es el problema. Acá los magistrados expusieron ese Pero punto. sí, pues, ellos viven día a día. Y son los que, por eso, nos vamos para otro lado. Si vamos a decir, bueno, la Corte va a hacer ahora de jurado de enjuiciamiento. Y la Corte puede hacer de oficio, igual podemos cometer abusos. Igual, yo mismo sostengo que hoy la Corte se equivoca. La mayoría de mis colegas, a quienes aprecio mucho y saben más de derecho que yo, reconozco, pero yo creo que se equivocan porque la Constitución no habilita que un magistrado sea suspendido sin goce de salario. Ya les pedí a todo el mundo, léame la Constitución de pe a pa y encuentran una letrita que nos autorice, me callo, pido disculpas. Pero hasta ahora nadie encontró. Hablaste de una ley que habías presentado cuando estuviste en el Parlamento, dijiste para preguntarle a nuestra productora, pero la ley de la reforma de la carrera judicial... Eso está en la Corte. Ojalá lo inviten alguna vez al ministro Jiménez, que es el que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en ese tema, y justamente ahora en estos días él dijo, por favor, terminemos de debatir este tema y remitamos al poder Legislativo. Está en la Corte, el ministro Jiménez dirigió el proceso. Y en ese proyecto, no sé si tuviste acceso, ¿habla ya de eliminar la oficiosidad? No, porque esto de la oficiosidad está en la ley del jurado. Yo formé parte también, nunca jamás pasó por mi mente, o sea, no pensé pasar por esto como es. Nunca pasó por mi mente que iba a ser ministro de la Corte, pero formé parte de la bicameral de reforma del Poder Judicial. Y en esa bicameral yo formé parte de la subcomisión que discutía la modificación de la ley del jurado. Y ahí me acuerdo que debatimos muchísimo. Yo siempre sostuve que hay que eliminar la oficiosidad. Y después, cosas, por ejemplo, dice, se entenderá mal desempeño, que fíjese lo que pasó hace mucho, dice, la ley, se aprobó un código de ética donde dice que el juez solamente puede hablar con las partes si están las dos partes presentes. O si no, se considera falta de ética. ¿Qué tiene que ver? Si ustedes están peleados, yo los voy a recibir los dos acá juntos, lo que voy a lograr es que se agarren a trompadas. Además, podemos hablar escondidas, nadie se va a enterar. Sí, entonces, o sea, si la idea es corromperte, te va a otro lado, viejo. Sí. O sea, en esas cosas, en esas minucias perdemos tiempo y no nos vamos al fondo de la cuestión. ¿Tenés conversaciones con Lalo? ¿Con quién? Con Lalo Gómez. No tengo conversación, no tuve oportunidad, pero seguramente si me hubiera llamado lo hubiera atendido, porque voy a repetir lo que dije ayer a un colega de ustedes. Este señor no era un fugitivo de la justicia, no era un clandestino como dice esa canción, no era un Pablo Escobar que fue a la clandestinidad y desde la clandestinidad estaba tratando de destruir las instituciones de la República. Que yo sepa, creo que fue 15 años presidente de la Asociación Rural Regional Amambay, finalmente era autoridad pública, diputado nacional, entonces de repente podés conversar. Ahora, el contenido de la conversación es otra cosa. Pero yo no... Él me saludó, recuerdo, cuando tuve el honor de que la Cámara de Diputados me entregue un reconocimiento por mi postdoctorado en Bolonia, en la Cámara de Diputados. Recuerdo bien que ahí se me acercó un señor y me dijo, yo soy fulano de tal.
Y recuerdo porque mi vicerrector en la universidad mucho tiempo era de Pedro Juan Caballero, y hablamos un poco del vicerrector. Esa vez me saludó y nada más. Pero repito, el problema no es que se hable con él, sino cuál es el contenido. Claro. Ese O es el sea, punto. ¿De qué hablaste y qué le ¿de dijiste? qué hablaste y qué le dijiste? Ahora, Sí. cuando se instala este debate y está el foco de un administrador de justicia en el medio, el caso, no sé si querés opinar al respecto, los más legal. Ahí entramos en ese tema de que la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra, en el tema de vulnerar lo que dijo el fiscal general del Estado, la evidencia de que eso se haya vulnerado y no se haya respetado. Le escuché al doctor Guillermo Duarte Cacabello exponer también, porque dice, más allá de la persona del legal, a mí me preocupa que tengamos un juez con esas características, que él mismo haya vulnerado la evidencia y filtrado. Eso, si es así, yo no estoy acusando, ¿verdad? Es grave eso, ministro. Mira, lastimosamente, yo tengo una posición clara al respecto, porque después de mucho tiempo volví a estudiar Derecho y estoy estudiando mucho sobre el tema justamente de la prueba, teoría de la prueba de razonamiento probatorio. Pero no puedo emitir ninguna opinión porque eso puede terminar precisamente en la sala constitucional. En la sala constitucional. Simplemente por eso, si no, con mucho gusto. Claro, puede terminar allí, ¿verdad? Sí, claro que puede terminar. Claro, sí, lo mismo Cualquiera que- de los casos judiciales puede terminar en la sala constitucional, la mayoría termina en la sala constitucional. Si ustedes miran la cantidad de causas que ingresan a la sala civil, a la sala penal, comparado con la cantidad de causas que ingresan a la sala constitucional, la diferencia es enorme, pero muy grande. Y nosotros, como sala constitucional, resolvemos las acciones de inconstitucionalidad, excepciones de inconstitucionalidad. Hay muchas causas que llegan a esta sala, Sí. porque justamente es la sala prevista constitucionalmente para ese control de constitucionalidad. Paraguay no tiene tribunal constitucional como otros países. La sala hace tribunal Te quiero constitucional. preguntar, porque hoy, ¿por qué no se está entregando el resultado de la pericia ni a la Fiscalía, que hace el reclamo al Fiscal General de Estado, ni a los familiares, la representación del abogado del Lalo? Y me pasan hoy, ministro, me dicen, están dilatando desde la Corte. ¿Tiene la Corte ¿Qué cosa? que Osmar Legal entregue a la Fiscalía y al abogado? O Eso sea, puede darse. Se aclara que área de la Corte. El Pleno de la Corte no tiene conocimiento de eso. No tiene. No. Porque en me dicen, absoluto. hay mensajes con algunos ministros de Corte, no quieren que eso se salga, Ah, entonces bueno. están atajando A ver, eso. bueno, a ver, precisemos los términos. Sí. Una cosa es que algún ministro, que no creo, Ah. honestamente digo, no creo, pero Claro. ante la prueba me tengo que rendir. Claro. Esto no es cuestión de convicción, sino cuestión de comprobación. Pero supongamos que sea así. Supongamos que eso sea así. En todo caso es algún miembro de la Corte, pero no la Corte como tal. Lo mismo cuando dijeron a la jueza no sé quién, la Corte ordenó, pidió que se levante la Sí. suspensión. Y no es cierto. No O es sea, cierto, la o sea, Corte- legalmente la Corte no puede tener injerencia en esto. No, no, Eso y es lo no que- tiene nada. esa es la pregunta. Y no tiene, aparte, no, cuando uno dice la Corte como tal, tiene que ser el Pleno. Claro. Los 9 tenemos que decidir. Tampoco un Y nada ministro que ver. puede tener legalmente Tampoco, no corresponde. Sobre el punto del caso de estas dos juezas, magistradas de Pedro Juan Caballero que fueron sancionadas, yo le escuché incluso medio especializado en el ámbito judicial en decir que la Corte en su momento les blanqueó. Pero no es cierto, Jorge. Lo que vi El después... caso Ana Aguirre y Carmen Silva, para ser Lo más que preciso. vi es Sí. después que el ministro de la Corte, que representa a la Corte ante el jurado, que es el ministro Garay, fundamentó por levantar la suspensión. Pero el voto es individual. No es que la Corte se reunió los 9 y dijo, señor ministro Garay, vaya usted y vote de esta manera. No, porque nosotros no tenemos acceso a los expedientes. Los miembros del jurado son los que tienen acceso a los expedientes del jurado y ellos votan conforme a su evaluación de cada caso concreto. Una cosa es el representante de la Corte, pero no fue la Corte. La Corte, además, tampoco fue un blanqueo, porque lo que hicieron fue levantar la suspensión, pero el proceso continúa. Simplemente se levantó la medida cautelar, pero el proceso continúa. Pero lo que pasa es que el poder de la palabra, o sea, hay un filósofo
norteamericano John Searle, que enseña que justamente cómo se construye la realidad con las palabras. Fíjese lo que es la realidad que se construyó. Se dijo la Corte, y todo el mundo ya creyó que es la Corte. Se construyó una realidad falsa, porque la Corte en ningún momento tomó una decisión sobre ese tema. Está aclarado entonces. Ya recogimos cuál es la propuesta tuya, por lo menos para avanzar. Yo le dije a los invitados que estuvieron acá, describimos perfectamente por la interima de problema. Es actuar en consecuencia. Y vos decís, ministro, tenés planteada esa solución. Sacamos la oficiosidad del jurado de enjuiciamiento del magistrado y ese puede ser un paso importante. Sí. Lo cual no quiere decir que no va a haber corrupción, no existe. No, claro, pero es un paso. Pero un paso. Pero aparte es absurdo. Eso es inquisitivo. Era la Inquisición que venía, que te torturaba el juez y después tenía que confesar y él te condenaba ahí. Eso hay que superar. Es insostenible. Ministro, te agradecemos tu Muchas tiempo. gracias, ministro. Gracias, muy Gracias amable, a ustedes muy por la amable. invitación. Nos vamos, Pipo. No vamos. No. Tengo una pausa. Entonces la pausa y venimos y cerramos el programa. Ok, dale.